Bienvenidos a nuestra entrevista a través de Cadena Nuevo Mundo, 96.1 FM a nivel nacional y a través de Nuevo Mundo Televisión, canal 29 en Claro y 42 en Tigo. Nos sigue a través de Facebook. Hemos estado conversando con los actores políticos de nuestro país, principalmente quienes están en una contienda electoral que concluye el 16 de junio, cuando los guatemaltecos debemos llegar a las urnas a elegir a los próximos gobernantes. Hemos tratado de conversar con la mayor cantidad de ellos, sobre todo candidatos a la presidencia de la República y candidatos también a diputados, candidatos a la alcaldía por la ciudad capital. Hoy vamos a conversar con quizás uno de los actores más importantes, porque es uno de los presidentes de uno de los poderes del Estado. Se trata de el presidente al Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar, con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Sabemos que tiene mucho que hacer y nos hizo un espacio para conversar con el pueblo de Guatemala, porque al final es el pueblo de Guatemala que quiere saber qué están haciendo los diputados en el Congreso y qué están haciendo en una campaña también electoral, que estamos en un contexto. Así que yo quisiera empezar por preguntarle cómo ha sido su experiencia en el Congreso, porque por primera vez diputado, llega a dirigir el Congreso por 2 años consecutivos, y me imagino que esa es una experiencia especial, porque aparte con una bancada en donde es un solitario diputado. ¿Cómo logra esos consensos, esos acuerdos? Pues ha sido una experiencia realmente muy bonita. Obviamente pues tiene sus altibajos, en el sentido que hay mucha presión, hay mucha responsabilidad con las decisiones que se deben de tomar ahí. Se espera mucho de uno cuando está en una posición como esas. No estaba dentro de mis planes, para serle honesto, cuando entré al Congreso. Mi idea era pues, legislar, aprender, y cuando se da la oportunidad de acceder a una posición y a un cargo tan importante como ese, pues realmente es un gran honor y un gran orgullo que los compañeros de uno, digamos, los otros diputados, pues hayan depositado la confianza en mí para ejercer ese cargo tan importante. Y lo hicieron 2 veces, en 2 años consecutivos, y realmente es un gran honor y como le digo, es una gran responsabilidad, pero al final del día esos puestos y esos cargos realmente le permiten a uno hacer muchas cosas, hacer muchos cambios, lograr muchos avances para el país, y esas oportunidades pues siempre tienen que ser bien aprovechadas. Definitivamente hay oportunidades que hay que aprovecharlas bien, y usted me parece que ha hecho en estos 2 años, ha logrado consensos, ha logrado acuerdos para aprobar leyes que son de mucho impacto para el país. En esa experiencia y ese liderazgo que ha logrado, usted tiene una descendencia, es hijo del expresidente Álvaro Arzú, un líder nato también, sí, políticamente. ¿Cree que ese liderazgo es herencia de don Álvaro Arzú? Bueno, yo no voy a hablar de si tengo yo liderazgo o no. Lo que sí le puedo hablar es que tengo toda la intención de trabajar por el país. La tengo desde que entré a la universidad, donde tomé la decisión de estudiar ciencias políticas, precisamente para hacer una carrera política, porque yo sí pienso que Guatemala necesita personas que participen, pero que participen también con una visión de vida, en el sentido de entender que accesar a un cargo público es un servicio público el que uno da, y realmente dedicarse a la política, que yo siempre digo que es una profesión noble, siempre y cuando se haga bien, porque requiere de mucho sacrificio. La gente no se imagina las cosas que uno sacrifica en campaña electoral, por ejemplo, donde uno sale todos los días a hablar con la gente, sale al interior, se expone, duerme en otros lugares, en otros departamentos, y al final uno también tiene familia, y uno deja de tener pues muchas actividades que uno pudiera tener. Vida personal, digamos. Pues sí, uno sacrifica vida personal por la vida política, pero eso es a lo que nos metimos, sabíamos a lo que nos metíamos. Es una decisión que tomé hace mucho tiempo, y mi intención es continuar en esto hasta cuando los guatemaltecos sigan eligiéndome para algún cargo. Se gradúa entonces de la universidad. ¿Cuál es el grado académico que obtiene en la universidad? Yo soy licenciado en Ciencias Políticas y tengo un pensum cerrado en una maestría de Política Económica.
Es decir, que políticamente, académicamente estaría preparado para ejercer un cargo de diputado o cualquier cargo. Pues la idea ha sido prepararse académicamente y también ir adquiriendo experiencia, porque sí existe una diferencia importante entre la teoría y la realidad, entre la academia y el ejercicio de un cargo. Obviamente ayuda a prepararse y estudiar y sacar títulos, pero al final la experiencia real de ejercer un cargo, de participar en política, en un partido político, realmente es otro mundo, es otro mundo. ¿Cuál ha sido su mayor dificultad como presidente del Congreso? Bueno, yo creo que la dificultad de ser presidente del Congreso es la dificultad que tiene cualquier presidente en un Congreso, y es lograr los consensos. Al final uno no tiene que tratar de ponerse de acuerdo con todos, es decir, uno no tiene que buscar necesariamente la unanimidad en las decisiones, sino que uno tiene que proponer una agenda legislativa que genere el consenso de la mayoría. Al final de eso se trata. A veces es fácil, a veces es difícil. Obviamente hay leyes que son mucho más complejas que otras, que generan más discusión que otras. Y cuando uno intenta aprobar o que se discuta algo que uno considera que es importante, obviamente hay mayor dificultad, porque obviamente dentro del Congreso hay todo tipo de diputados en el sentido de diferentes ideas, de diferentes ideologías, y por lo tanto el reto de un presidente del Congreso es lograr que la agenda legislativa avance. En ese contexto, ¿cuál es su mayor satisfacción y su mayor, si es que existiera frustración? Bueno, satisfacción, yo creo que el año pasado logramos avanzar bastante en la agenda de reactivación económica, que era lo que nos habíamos propuesto desde un principio. Se aprobaron leyes muy importantes como la de garantías inmobiliarias, la de factoraje, fortalecimiento del emprendimiento, que es una ley que tuve el honor de trabajar yo desde la comisión que yo presidí, que era la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa. Hicimos también la ley para expropiar los terrenos alrededor de Chimaltenango, que al final entiendo que no fue necesaria la expropiación, porque cuando se aprobó en el Congreso mágicamente aparecieron los dueños de los terrenos dispuestos a negociar, pero se pudo lograr gracias a que se aprobó esa ley, y hoy en vez de hacer 2 horas y media para darle la vuelta a Chimaltenango, para pasar por Chimaltenango, se le puede dar la vuelta en 11 minutos, y eso le da acceso a la mitad de la población del país. Entonces el año pasado tuvimos buenos éxitos en términos de leyes de reactivación económica. Hablando de leyes de las que ha aprobado el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad ha neutralizado algunas o algunos artículos de las leyes. ¿Cómo ven el accionar de la Corte de Constitucionalidad? Por ejemplo, la Ley Electoral de Partidos Políticos, en donde recientemente se apartaron o se neutralizaron algunos artículos que no... Entiendo que uno de encuestas. Sí, encuestas. Creo yo. Mire, la ley electoral y de partidos políticos es un desastre. Yo considero, y lo he dicho varias veces, que creo que después de esta elección tenemos que considerar seriamente derogar buena parte de esa ley y hacer algo nuevo con un concepto distinto, con una visión distinta de cómo queremos enfrentar un proceso electoral. Lo venimos diciendo desde el año pasado, el riesgo más grande que tiene este proceso electoral es la judicialización del proceso. Lo veníamos diciendo desde el año pasado, desafortunadamente se hizo una realidad y hoy estamos en una situación en donde estamos a 24 días del día de las elecciones y hoy se va a decidir las casillas, las posiciones de los candidatos en las papeletas. Todavía no hay certeza de quiénes van a estar en las papeletas. Nosotros recién ayer todavía nos estaban entregando credenciales de algunos candidatos a diputados que no tenían ningún problema. Pero sin embargo se han tardado más de 3, 4 meses en digamos, entregar las credenciales, en inscribir a los candidatos. Obviamente las 2 candidatas que quedaron fuera de la contienda generan un nivel de incertidumbre en el proceso y está sucediendo un poco lo que nos temíamos, que era que esta elección no iba a ser definida en las urnas, sino que en las cortes. Y eso nosotros creemos que es un atentado en contra de la democracia, en contra de la voluntad popular, porque si al final el voto no es lo que decide quiénes son los que gobiernan, quiénes son los que ejercen las diputaciones o las alcaldías,
Entonces no tiene mayor sentido entrar a un proceso electoral si al final es desde una Contraloría General de Cuentas, desde el Ministerio Público, desde las Cortes, en donde se decide quién puede participar y quién no. Y eso nosotros creemos que va en demérito de la democracia misma del país. Ahora, esa es una alta responsabilidad que tiene el Congreso de la República y justamente estas reglas del juego con las que se están llevando a cabo estas elecciones las aprobó el Congreso. ¿Hubo presiones para aprobarlas de esa manera como se aprobaron? Yo lo he dicho muchas veces, yo no tengo problemas en admitir cuando uno se equivoca. Y quiero recordarles que la ley electoral que tenemos actualmente la iniciativa se trabajó en la legislatura anterior, es decir, no fuimos nosotros los que la hicimos, sino que fue en la legislatura anterior, en el año 2015, cuando veníamos de todo ese proceso de cambios y todos recordarán lo que sucedió en el 2015, donde había muchísima presión, sobre todo sobre el Congreso, y se le presionó mucho al Congreso para que hiciera 4 propuestas de ley para reformar 4 temas. Uno de ellos era la ley electoral, otro era la ley de servicio civil, otra era la ley de contrataciones, que también es un desastre, pero esa sí la aprobaron en la legislatura anterior. Y nos toca a nosotros, cuando entramos como nuevos en el 2016, entrar a conocer la propuesta de la ley electoral. Se aprueba, si no estoy mal, en febrero, es decir, mes y medio después de que tomamos posesión, bajo una presión tremenda de parte de la sociedad, de parte de grupos organizados, de parte de los medios de comunicación, de parte de la comunidad internacional, para que se aprobara esa iniciativa sin discusión y sin cambios. Que eso es interesante, había muchísima presión, pues definitivamente caímos en el juego, yo reconozco mi responsabilidad. A partir de ese momento y entendiendo lo que sucedió, yo no vuelvo a hacer eso. A mí no me vuelven a presionar para votar a favor o en contra de absolutamente nada. Y yo sé que por eso yo no leo periódicos, no veo televisión, no escucho radio, precisamente porque no quiero que opiniones externas de otras personas con intereses o grupos con intereses influyan en las decisiones que yo tengo que tomar. ¿Cómo se informa entonces el presidente del Congreso? Pues mira, yo la verdad es que leo mucho Twitter, ahí aparecen las noticias que a veces tuitean y las cosas inmediatas, pero sobre todo cuando hay algo que tiene que ver con el trabajo que yo hago, pues yo me voy a la fuente, es decir, trato de averiguar las cosas de primera mano y no a través de medios que no estoy diciendo que están mintiendo, no, simple y sencillamente lo que estoy diciendo es que hay medios que sí se prestan a ciertos juegos, que sí mienten, que sí tienen agendas políticas, que sí tratan de influir y presionar a funcionarios para que tomen decisiones que van en la línea de lo que ellos quisieran. Y yo desde ese momento no lo hago. Honestamente, nunca he pagado una suscripción de ningún periódico. Trato de no ver programas de televisión ni de radio, pero creo que es la mejor forma de abstenerse de recibir presiones. Ahora, eso no quiere decir de que uno no esté consciente de la realidad, de lo que la gente quiere, de lo que la gente necesita, de lo que la gente exige. Es decir, uno tiene las formas y los medios de más o menos medir qué es lo que la población quiere y creo que al final eso es lo importante. Claro, de alguna manera en los medios, y usted tiene razón, en algunos medios la información no llega de repente tal cual es, pero se refleja de alguna manera la realidad en los medios de comunicación y yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos. Y justamente estos espacios es para esto. Tal vez yo lo que trato de decir es, por supuesto que uno, si hay una noticia, uno la lee. Lo que trato yo de evitar es la opinión. No sé si me claro, entiendo. por supuesto, es decir, hay ciertos medios y ciertos periodistas o columnistas que ejercen su opinión y están en su derecho de hacerlo. Yo trato de evitar eso porque al final es la opinión de ellos, son los intereses de ellos que tienen derecho a expresarla, pero no necesariamente yo tengo que actuar en base a lo que ellos están diciendo. Claro. Entonces una cosa es la información noticiosa y otra cosa es la información de opinión, digamos. Claro, y yo creo que en esa parte también el público, o el lector o el televidente o radioescucha tiene también su propio criterio, claro, hay que respetarlo y eso supuesto. Es normal. Vamos a hacer una pausa. Mucho gusto. Licenciado, es el presidente del Congreso con el que conversamos hoy en Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo a nivel nacional. Está con nosotros el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar. Ya regresamos.
Report busca acercar la cámara y el micrófono a personas comunes, a iniciativas sociales y a denuncias de problemas que pueden afectar el día a día de cualquier ciudadana o ciudadano. Este espacio se introduce en los barrios y los pueblos para mostrar historias anónimas de carácter social, con un lenguaje directo y sin guionización. Jueves, a las 16 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. La noticia está en donde usted está. En Nuevo Mundo Noticias hemos habilitado el número 34000062. Y si usted es testigo de un hecho noticioso, compártanos fotos y videos vía WhatsApp para que usted sea parte de la noticia. Aquí estoy es el programa de entrevistas donde la periodista y presentadora Pía Castro conversa con hispanohablantes que construyen puentes entre Europa y Latinoamérica. Nos lleva a sus lugares preferidos para responder a las preguntas de cómo han llegado hasta Europa o, por el otro lado, por qué les interesa el continente latinoamericano. Miércoles a las 16:30 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como @NovoMundoGT y que nos visiten nuestra página www.novomundo.gt. Plaza Magnolias, un lugar cómodo, práctico y completo para realizar sus compras en Boca del Monte, Quinta Calle 338, Zona 2, Boca del Monte. Contamos con supermercados, oficinas jurídicas, panaderías, área de restaurantes, con comida diversa, farmacias, salones de belleza, servicios financieros, gimnasio y mucho más. Con amplio parqueo para nuestros clientes. Para información de locales disponibles, llámenos al 5424-4260. Plaza Magnolias, 5424-4260. En Forma, una vida sana con alimentación, fitness y belleza son los principales temas que da a conocer En Forma, enfocándose con médicos expertos, cómo tratar enfermedades con medicina tradicional con terapias alternativas, de forma competente y entretenida. Martes, a las 14 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. TV Agro Centroamérica te invita a conocer detalle a detalle todo lo que sucede en el sector agropecuario de Guatemala. Te esperamos todos los sábados a las 8 de la mañana y los domingos en su doble repetición de las 8 de la mañana y de las 6 de la tarde. No te lo pierdas por Canal Nuevo Mundo. Estamos de regreso para seguir conversando con el presidente del Congreso de la República, el licenciado Álvaro Arzú Escobar, hoy en nuestros estudios a través de la gran cadena Nuevo Mundo y a través de Nuevo Mundo Televisión. Hablábamos de la ley electoral y de partidos políticos, que vamos a volver al tema, pero sí. Volvamos al tema legislativo que acaba de concluir el primer periodo de sesiones ordinarias de este año. Sí. Y hay temas que quedaron pendientes. ¿Cuáles son los que quedaron pendientes? ¿Se van a retomar en el segundo periodo de sesiones ordinarias o se va a convocar a sesiones extraordinarias? Bueno, tenemos que sesionar 2 veces al mes, ahorita en época de receso legislativo. Pero sobre todo yo creo que la agenda tal cual va a comenzar otra vez el 1 de agosto cuando ya regresemos al periodo ordinario. Ahora hay algo que hay que entender y recordar también, que el Congreso ha estado paralizado desde el mes de noviembre del año pasado por las interpelaciones. Hubo un momento como por ahí de marzo donde teníamos 4 interpelaciones al mismo tiempo. Entonces eso pues no es para entrar en los detalles de cómo funcionan las agendas, pero eso paraliza la agenda legislativa y cuesta mucho avanzar. Tenemos muchas cosas pendientes, por supuesto. Yo sobre todo quiero continuar con la agenda de reactivación económica, que es algo que nos propusimos desde el primer día, que hemos logrado avanzar en algunas cosas, pero todavía tenemos algunos temas pendientes, como lo son la ley de la tasa preferencial para la construcción de la vivienda. Es una ley muy interesante que le da incentivos a los constructores de vivienda, para vivienda popular sobre todo, muy interesante, no le cuesta un centavo al Estado. Está también la ley de infraestructura vial, que lo que hace es cambiar el modelo de contrataciones de las carreteras y la infraestructura vial, y
propone formas muy novedosas de contratación, ya no es por la obra, sino que es por servicios. Hay unos contratos donde hay planes de pago en el tiempo. Es una ley muy interesante que nos puede permitir construir infraestructura vial de forma exponencial en los próximos años. De ahí tenemos también una ley que yo siempre he dicho que es algo que, una de mis frustraciones, que ya no le contesté esa parte de la pregunta, es la ley de zonas francas, porque es una ley que en un momento dado ya teníamos los 105 votos que se necesitaban para aprobarla, pero hubo un comentario de algún director de la SAT en donde dijo que esa ley le podía provocar un déficit fiscal de hasta 6,000 millones de quetzales al Estado, sin presentar pruebas, pero lo dijo. Y varios diputados se asustaron con eso y ya no quisieron seguir con la aprobación de la ley. Y del lado del sector privado y el Ministerio de Economía tampoco se pudo comprobar que tampoco era tan cierto el tema. Entonces la ley se quedó un poco estancada. Y ahorita estamos en el proceso de trabajar algunas enmiendas a esa ley para bajar un poco el miedo que tienen algunos sobre ese tema de la recaudación fiscal. Pero es una ley importantísima que nos ha provocado la no aprobación de esa ley, que muchísimas empresas se vayan de Guatemala, otras que quisieran venir no vengan, sino que se van a Honduras o se van a Nicaragua o se van a Costa Rica, porque ahí sí les dan otro tipo de facilidades que nosotros en Guatemala no les estamos dando. ¿Cree que se logren los consensos para aprobarlo? Pues espero que sí, espero que sí. Si tenían, ¿con cuántos votos es de 105, 105. Y ya estaban. Yo espero que sí, y recordemos también que el segundo semestre de este año también tenemos que entrar a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelación. Eso se debe hacer más o menos por ahí de septiembre, más o menos se estará llevando a cabo esa elección. Tenemos también el presupuesto, que obviamente siempre es un tema de final de año, que eso ya entra como por ahí de noviembre, pero son temas importantísimos, ineludibles, que el Congreso tiene que entrar a conocer y también avanzar en esta agenda económica. Y todo eso se tiene que dar en un marco de incertidumbre, en el sentido de que no sabemos qué diputados se van a reelegir, quiénes no, y eso lo sabremos en junio. Es decir, vamos a tener 6 meses de un Congreso con muchos diputados que lograron la reelección, pero muchos también que no la lograron. Entonces es algo nuevo también en esta ley electoral, porque antes ese proceso se hacía en septiembre, ahora es en junio. Entonces es más tiempo que uno va a pasar con una legislatura con varios diputados que no se reeligieron. En el tema de lo que hay que seguir haciendo y lo que se ha estancado por la interpelación, pero también el tema electoral ha frenado el trabajo legislativo. Sí, claro, pero eso es normal. Eso siempre ha sido así. Quizá ahora más por el cambio en las fechas de la elección. Recordemos que antes las elecciones eran en septiembre, por lo tanto la campaña electoral era en mayo, junio, julio, agosto, que era precisamente cuando se estaba en receso legislativo. Entonces el Congreso ya de por sí estaba en receso, pero ahora nos tocó el proceso electoral y la campaña electoral en época de sesiones ordinarias. Entonces obviamente los diputados que están buscando una reelección, pues aparte de hacer su trabajo de diputados, también tienen que hacer un trabajo político de hacer campaña. Es lógico, somos políticos, estamos en un proceso electoral y obviamente eso ha complicado muchísimo también el avance de la agenda legislativa, pero creo que honestamente ha afectado muchísimo más las interpelaciones. Hay una interpelación que tiene ya más de 6 meses, creo yo. Sí. Y hay una que está esperando Sí. y los ministros tienen que llegar todos los días al Congreso a perder el tiempo. Mire, es una irresponsabilidad. Honestamente es una irresponsabilidad. La interpelación es una facultad que la Constitución le da a los diputados en casos en donde ya no se pueden resolver cosas a través de una citación o a través de reuniones. Es la última instancia, digamos. Pero lo que ha sucedido con algunos, no con todos, porque hay interpelaciones que sí se hacen de forma seria y se hacen de forma correcta, pero lo que ha estado sucediendo es que vienen algunos diputados y en primera instancia se van a la interpelación con no sé qué intenciones, pero paralizan la agenda legislativa. Entonces es un problema. En el tema, ahora volviendo al tema electoral, que creo que es algo que a los guatemaltecos nos interesa conocer básicamente, cuál es la propuesta de quienes están, en su caso, que va a la reelección.
hay unas reformas electorales que se hicieron y que para muchos políticos inclusive se quejan, y usted lo acaba de decir también, que en los medios o que no hay espacios para suficiente publicidad y para suficiente difusión de mensajes. Pero esa ley la aprobaron en el Congreso y usted dice una presión social, comunidad internacional y la novatez de la mayoría de diputados en ese momento, que creo que por ahí también llegó, les metieron gol. Y el presidente en el Congreso en ese momento decía que recibía las instrucciones en inglés y eso no les llamó la atención y decir, bueno, pero somos Guatemala, ¿por qué tenemos que atender instrucciones en inglés? Pero es que mire, por eso es que la historia no hay que olvidarla, porque si no uno está condenado a repetirla. Y la realidad es que tenemos que retrotraernos a las condiciones políticas y sociales que existían en ese momento en Guatemala, en donde realmente existía una avalancha de presión de parte de algunos grupos, de parte del Ministerio Público, que en ese momento se convirtió en un actor político, al igual que la CICIG, que se convirtieron en actores políticos, al igual que parte de la comunidad internacional que se convirtieron en actores políticos para presionar a instituciones guatemaltecas para que tomaran una u otra decisión. Y lo mismo sucedió con las reformas a la Constitución. Se recuerda que ese proyecto de reforma constitucional estuvo a 2 votos de ser aprobado cuando se estaba discutiendo y aprobando el tema de la jurisdicción indígena. 2 votos faltaron. Creo que la historia de Guatemala hubiera sido muy distinta si eso se hubiera aprobado. Y para mí ese fue el momento cúspide en toda esta historia de Guatemala en los últimos 4 años, en donde verdaderamente hubimos varios guatemaltecos que dijimos ya no más. Ya basta de estar trabajando en base a presiones, de estar decidiendo en base a amenazas, y aquí ya no va más. Esta reforma constitucional es un mamarracho, es un atentado contra la forma de vida de los guatemaltecos, y en ese momento dijimos ya no más. Y hubimos, en tercera lectura, creo que solo hubimos 9 diputados que votamos en contra, y después por ese artículo que fracasó, y ahí fue donde se murió la reforma constitucional, solo hubimos 13 diputados que votamos en contra, y estuvieron a 2 votos de aprobar esa reforma constitucional que hubiera sido un desastre para el país. Usted ha dicho que esta reforma o las reformas a la ley electoral habría que derogarlas y eso significa reformar nuevamente la ley electoral. ¿En qué línea habría que reformarlas? Mire, yo creo que primero tenemos que aclarar todo el tema del financiamiento. Tenemos que aclarar todo el tema de la pauta en los medios, cuál es la participación de los medios de comunicación en una campaña, en el sentido de que realmente ya intentamos darle a todos por igual la misma cantidad de pauta. Y lo único que comprobamos es que al darle a todos por igual no le damos nada a nadie. Esa es la realidad. Por tratar de ser igualitarios, realmente lo que hicimos fue destruir la capacidad de un partido político o de un candidato de pautar en un medio de comunicación para darse a conocer él y sus propuestas. Entonces lo primero que tenemos que hacer, creo yo, es quitar esa idea de que es el Estado el que debe pagar la pauta y que debe ser igual para todos. Ya probamos, fue un desastre, creo que tenemos que aprender de los errores y cambiarlo, definitivamente. Lo otro es con el tema de la campaña anticipada, y eso es un tema bien delicado y hay que tocarlo con pinzas. Es imposible que un candidato a diputado o alcalde o presidente se dé a conocer en 3 meses. Es imposible, es imposible. Y lo único que estamos haciendo con eso es matar la actividad política durante 3 años y medio o más de estos procesos. Porque es imposible darse a conocer en 3 meses. ¿Cómo espera el pueblo de Guatemala conocer a alguien? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué persona es? En 3 meses. No se puede. Y entonces lo que se hizo fue casi criminalizar la actividad política de una persona que tiene aspiraciones legítimas de participar. Habían candidatos que hace un año ya tenían algunas intenciones, pero no se atrevían ni siquiera a escribir un tweet. No se atrevían ni siquiera a aparecer en medios de comunicación en una entrevista o hacer un comentario, porque eventualmente el Tribunal Supremo Electoral podía decir, mire, no, a él no lo pueden inscribir porque él hizo campaña anticipada.
Entonces, una cosa es la libertad de expresarse que tiene una persona para darse a conocer, para opinar sobre temas relevantes del país, y otra cosa es poner propaganda en los postes. Eso estoy de acuerdo que no se puede hacer. Eso sí, solo en época electoral. Pero tenemos que quitar la prohibición de que las personas que tienen aspiraciones legítimas para participar en política se puedan expresar libremente. Yo creo que ese es un tema fundamental y un cambio clarísimo que hay que hacer. Y el otro es que en Guatemala tenemos la mala costumbre de irnos de un lado totalmente para el otro y nos cuesta mucho encontrar el punto medio. Y si antes quizá habían muchas libertades para los partidos y para los candidatos, o simple y sencillamente no se aplicaban las reglas, ahora nos fuimos a sobreregular todo. Y cuando se sobreregula todo, lo único que sucede es que se judicializa todo, se criminaliza todo. Entonces estamos en una situación en donde uno no sabe qué hacer, qué no hacer, porque también queda al final de la interpretación de lo que se puede y no se puede, de una forma antojadiza de las instituciones que tienen que decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces tenemos que desregularizar un poco las cosas. No estoy diciendo que haya un libertinaje donde se puede hacer lo que quiera, no, tienen que haber reglas, estamos claros. Pero cuando se sobreregula, lo único que sucede es que las personas comienzan a cometer errores o hacer cosas que no deben, que no necesariamente estén mal, pero que están penalizadas, como lo que hablábamos un poco de la pauta en redes sociales. Está prohibido. ¿Cómo es posible que esté prohibido pautar en redes sociales? Pero si se hace, hoy es ilegal. Y hay algunos candidatos que lo están haciendo ilegalmente. Pero es un absurdo que sea prohibido, pero está prohibido. Claro. Entonces ese tipo de cosas son las que hay que cambiar. ¿Qué rescata de esas reformas a la ley electoral? ¿Qué es lo rescatable de esas reformas? Muy poco. Honestamente creo que muy poco. ¿Lo del financiamiento? Lo que pasa es que eso no se hizo ahí. Lo que es más, como estaba la ley anteriormente, se criminalizaba hasta 12 años de cárcel. Si usted me donaba unas botellitas de agua para un mitin y no lo reportamos, se iba 12 años a la cárcel. Es un absurdo. Es un absurdo. Entonces, honestamente, yo creo que esa ley electoral no se puede derogar, pero sí hay que reformarla de una forma profunda, no de forma, sino de fondo, y pensar en un nuevo concepto en donde se deje de criminalizar la actividad política. Ahora, otra cosa es el financiamiento electoral procedente de fuentes ilícitas. Eso es otra cosa. Es decir, del crimen organizado, del narcotráfico, de maras. Eso es otra cosa, y eso sí debe ser criminalizado, solo para que estemos claros, claro. Y no creer de que aquí queremos liberar todo, no. Simplemente poner las cosas en su debida dimensión. Claro. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos conversando con el presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar, hoy en los estudios de Cadena Nuevo Mundo, nos transmite a nivel nacional y a través de Nuevo Mundo Televisión. Ya regresamos. El programa de programas que nos lleva en un recorrido por los distintos lugares del país. Antología Chapina, el programa de la provincia, en donde podemos disfrutar de las bellas tradiciones y costumbres, así como de la sabrosa gastronomía del país más bello del mundo, Guatemala. Sintonícenos todos los domingos a las 8:30 de la mañana y su repetición los sábados a la misma hora. ¿En dónde más? Por supuesto, en Nuevo Mundo Televisión, voz y corazón de Guatemala. Dice que no me conoce, no, si me ha visto se supone que en el pasado fue. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se guste, baile conmigo, solo conmigo. Ay, ¿qué me has hecho? Que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte. Secuencias. La nueva aventura cinematográfica. Entrevistas, reportajes, estrenos. Toda la información sobre el mundo del cine. Lunes a las 14:30 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión.
Si amas los 90s. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad. Eva María se fue, buscando el sol en la playa. Cosa más bella que tú. Esta es tu radio. Romántica 105.3. Gracias por existir. Visión Futuro. Visión Futuro les acompaña semanalmente en el fascinante viaje por el mundo de la ciencia, el magazine para quienes quieren conocer nuestro universo y su funcionamiento. Lunes a las 14 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Report busca acercar la cámara y el micrófono a personas comunes, a iniciativas sociales y a denuncias de problemas que pueden afectar el día a día de cualquier ciudadana o ciudadano. Este espacio se introduce en los barrios y los pueblos para mostrar historias anónimas de carácter social, con un lenguaje directo y sin guionización. Jueves a las 16 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Estamos de regreso a través de la gran cadena Nuevo Mundo a nivel nacional y a través de Nuevo Mundo Televisión, conversando con el presidente del Congreso de la República, el licenciado Álvaro Arzú Escobar. Las reformas a la ley electoral que se hicieron, y todo el mundo o muchos reconocíamos que había presiones que se estaban dando en el Congreso de la República y el Congreso cedió a esas presiones y el resultado es ese, que ahora pues ya se dieron cuenta que no funcionó y que hay que volver a reformar. La población pedía en ese momento el voto uninominal, es decir, conocer al diputado con fotografía y saber por quién se iba a votar y no por el Estado como votamos ahora. ¿Por qué no se aprobó eso? Bueno, en ese proyecto de reforma no iba ese tema. Como año y medio después se hizo otra propuesta de reforma a la ley electoral donde sí iba el voto uninominal, con el cual yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que es importantísimo para el fortalecimiento del Congreso que la población vote por una cara y no por un listado. Iba esa reforma, pero iba también acompañada de algo que es indispensable para que eso funcione, que son la creación de los subdistritos. Hoy la Constitución determina que hay 23 distritos electorales en Guatemala. Cada departamento y la ciudad de Guatemala son un distrito. Pero para que el voto uninominal verdaderamente funcione, tenemos que hacer distritos más pequeños. ¿Por qué? Porque si no se hace de esa manera, las papeletas serían unas sábanas de aquí a la pared. Y eso lo comprobamos en las reuniones de la Comisión de Asuntos Electorales. No se puede, se necesita de subdistritos. Así funciona cuando usted vota, por ejemplo, en Estados Unidos, el Senado está conformado por 100 senadores, 2 por cada estado. Pero el Congreso, la Cámara Baja, ahí sí tiene subdistritos. Y cada estado, dependiendo de su población, así tiene la cantidad de congresistas que puede elegir. Y cada estado está dividido en subdistritos, precisamente porque es necesario que existan jurisdicciones más pequeñas para poder elegir por la persona. Sin embargo, en esa ocasión, cuando se aprobó en el Congreso, de hecho, los subdistritos y el voto uninominal, se fue a la Corte de Constitucionalidad, que la Constitución manda que ellos deben dar una opinión favorable o desfavorable a las reformas que se hacen a la ley electoral, y dijeron que sí era factible el voto uninominal, más no los subdistritos. Entonces, una no funciona sin la otra, y por lo tanto, yo sí pienso que es una reforma constitucional importantísima que hay que hacer, que debemos de empujar en el futuro, posiblemente en la próxima legislatura, y cambiar ese sistema de elección, pero
la Corte en esa ocasión nos dijo se necesita una reforma constitucional. ¿Por qué se aceptó tanta presión de la Embajada de Estados Unidos, de la CICIG inclusive, que llegaba al señor Iván Velázquez a decir qué hacer y qué no hacer en el Congreso? Bueno, recordémonos que el señor Velázquez y la fiscal general y el procurador de Derechos Humanos y algunos directores de medios de comunicación se sentaban en el palco del Congreso a presionar para que se aprobara la reforma constitucional. Es decir, en esa época había una presión muy grande, el país era muy distinto, ¿verdad? Que a la gente a veces se le olvida, pero la realidad es que la situación y la coyuntura eran muy distintas. Gracias a Dios ya no ese es el caso. Ahora, en el tema puramente electoral, ¿cómo va la campaña? Bien. ¿Sí? Bien, vamos bien, salimos todos los días a caminar por todos los barrios de la ciudad de Guatemala. Ahorita estamos comenzando ya a visitar a los mercados. Es un trabajo intenso, cansado, es lo que le decía un poco del sacrificio que se hace. Empezamos temprano en la mañana, regresamos a las 9 de la noche de caminar y de hablar con los vecinos. Los fines de semana nos vamos al interior del país de gira, a todos los departamentos, ya hemos visitado casi todos, nos faltan muy pocos. Y vamos bien y sentimos que la gente pues, tiene una buena recepción al mensaje que les estamos dando, a las propuestas que estamos llevando. El partido unionista siempre ha sido muy bien visto, digamos, no es un partido que se ha metido en problemas o que esté metido con temas de crimen organizado, narcotráfico, o que se le hayan hecho acusaciones que verdaderamente nos pongan en peligro, sino que siempre ha sido un partido que se le ha visto como integrado por personas que se dedican a la política, que trabajan, que hacen obras, que es gente honesta, y la población así lo ve y estamos convencidos que vamos a tener un buen resultado. Están en la capital, están apoyando al alcalde actual para Bueno, sí, es que él es miembro del comité ejecutivo del Partido Unionista, él es secretario adjunto 2 o 3, si no estoy mal, pero es secretario adjunto, es fundador del Partido Unionista y él es el candidato del Partido Unionista. El candidato presidencial Pablo Duarte, con el que hemos tenido el gusto de platicar por acá, también cómo va su proyección, porque a nivel, si bien es cierto, el Partido Unionista en el departamento de Guatemala tiene un buen nicho, en el interior hay que trabajarlo mucho. Claro, pues mire, nosotros, se lo voy a plantear de esta forma, nosotros estamos haciendo toda la lucha y estamos haciendo todo el trabajo y estamos convencidos de obtener un buen resultado en esta elección, pero a diferencia de otros partidos, incluso de otros candidatos, nosotros vemos el Partido Unionista como un proyecto político de largo plazo. Para que se haga una idea, nuestro partido es el tercer partido más antiguo de Guatemala. El más antiguo es el PAN, el segundo es la URNG y nosotros somos el tercero y solo tenemos 17 años. Eso quiere decir de que la mayoría de los partidos nacen, participan y se mueren. Nosotros hemos tenido la capacidad de irnos manteniendo en el tiempo, aumentando nuestro caudal electoral y tenemos un proyecto de largo plazo, más allá de esta misma elección, sino que estamos claros que después de esta habrá otra elección y después habrá otra y habrá otra, y nosotros lo que estamos tratando de construir es un proyecto político que perdure en el tiempo, que genere una verdadera institucionalidad y que no esté armada alrededor de alguna candidatura o de alguna elección en particular. Su hermano Roberto Arzú es candidato a la presidencia por el PAN. ¿Por qué no fue el candidato del Partido Unionista? Bueno, en su momento hubo una decisión del comité ejecutivo de forma unánime en donde no se aceptaba la candidatura de él. Pero si se le propuso, ¿se pensó en algún momento, se propuso él o alguien lo propuso? Bueno, él lo propuso. Él no lo propuso, sin embargo la decisión del partido fue que no, en su momento. ¿Cómo es la relación de Álvaro con Roberto? Mira, no voy a hablar al final es mi hermano, yo no voy a hablar de mi relación con él. Al final, pues una cosa es la vida privada y otra cosa es la vida pública y como le digo, nosotros lo que estamos ahorita es inmersos en el proyecto del Partido Unionista. En un escenario en el que Roberto llegara a la presidencia y usted en la reelección, entiendo que usted no podría asumir el cargo. No pudiera. ¿Qué haría Álvaro Arzú en ese caso? Bueno, yo seguiría con el partido, construyendo el partido, de lo que le estaba hablando anteriormente. Como le dije, nosotros no estamos pensando en el corto plazo. Nosotros no nos despertamos hoy en la mañana y dijimos queremos ser diputados o alguien dijo se me ocurre que tengo ganas de ser presidente, tengo ganas de meterme a un partido. Nosotros no somos gente así.
Nosotros somos personas que hemos estado en política desde hace muchísimos años, que nos hemos preparado. La mayoría de los miembros del partido han trabajado o trabajan en la administración pública y tenemos muy claros que el proyecto del Partido Unionista es un proyecto de largo plazo. Es decir, no nos vamos a ahogar en un vaso de agua en esta elección creyendo que este es el fin del mundo, sino que aquí tenemos ideas para el futuro. Un candidato a la alcaldía, Canela, como se le conoce, Roberto González Canela, hizo un comentario respecto a su papá, diciendo que estaba vivo y que después de las elecciones podría regresar. ¿Qué le merece? No, yo ya me manifesté en ese sentido. Parece que es una bajeza lo que hizo. No tengo la intención de politizar el tema o de volverlo como un tema electoral. Yo me manifesté porque me sentí en la obligación de defender el honor de mi padre. Insinuar que de alguna manera todo es una broma o una mofa o que está vivo, pues realmente es una absoluta falta de respeto para toda la familia, que todavía nos duele su partida, obviamente. Todos los días pensamos en él y realmente la gente, todos los miembros de mi familia, estamos sumamente tristes, molestos de que existan personas que saben la verdad y que aún así creen que les puede servir políticamente mofarse de la muerte de cualquier persona. Es decir, creo que no hay nada más bajo que atacar a una persona que ya no se puede defender. El futuro de Álvaro Arzú como político, su aspiración, su máxima aspiración, ¿podría ser la presidencia? Pues mire, yo no mido mi participación política en ese sentido. Como le dije, uno no es que amaneció un día, ay, se me ocurre que hoy tengo ganas de ser presidente o mañana tengo ganas de ser alcalde. Como le dije, yo tomé una decisión de participar en política para hacer una carrera política. Al final de cuentas, pues uno va viendo a dónde lo va llevando la vida. Como le decía al principio, yo no tenía dentro de mis planes en esta legislatura ser presidente del Congreso, mas sin embargo se presenta la oportunidad y uno la toma. Y hay veces que aprovechar esas oportunidades hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso y de tener algún futuro. Y yo voy viendo las cosas como se me van presentando, honestamente. Lo único que tengo clarísimo es que el proyecto al que yo quiero participar y en el que voy a participar es del Partido Unionista y tengo la intención de hacer una carrera política más allá de algún cargo en específico. Es decir, no me obsesiona un cargo en particular o personas que dicen, no, mi meta de vida es llegar a ser presidente. No, yo no mido la participación política en ese sentido. Creo que es irresponsable medirlo en ese sentido. Yo creo que lo importante es la intención de participar para servir, para trabajar por el país, para trabajar por la gente, y yo creo que de eso se trata la política. Estamos concluyendo la entrevista y tiene un par de minutos para un mensaje a la población. Bueno, pues aquí estamos ya 25, 24 días del día de las elecciones. Es una decisión muy importante que todos los guatemaltecos tienen que tomar el 16 de junio. Es importante la participación electoral, es importante que se acuda a votar, porque si no se sale a votar, le están dejando la decisión de elegir a alguien más. Y después es difícil de criticar o quejarse de quién resultó electo si nosotros mismos no participamos. Como dije anteriormente, el Partido Unionista es un proyecto político que está pensando en participar en esta elección, que está pensando en ganar en esta elección, pero es un proyecto político que está pensando en trascender esta elección y seguir participando en el futuro. Tenemos gente muy preparada, tenemos gente muy comprometida, la gente sabe el trabajo que hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Así es que los invitamos a conocer más de nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestros planes, a nuestros candidatos y sobre todo les pedimos que salgan a participar, que se informen, que averigüen quiénes son los candidatos, quiénes son, qué han hecho, qué preparación tienen y de eso que decidan su voto. Muchas gracias a usted, gracias por sintonizarnos. Le agradecemos al presidente del Congreso el haberse hecho el tiempo para venir a conversar con el pueblo de Guatemala. Y a ustedes gracias nuevamente por su sintonía a través de la radio en 96.1 Gran Cadena Nuevo Mundo y a través de Nuevo Mundo Televisión. Soy Marvin Roblero. Hasta la próxima entrevista.